Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Buenísimo, gracias. Hagamos así, chicos. Si hay algún problema técnico o pasa algo, me avisan, ¿sí? A ver, alguien que hable, así, a ver si los escucho, porque no sé si tengo bien el volumen. Hola, Hola, profe. ya. Hola, No los escucho realmente, ¿eh? Hola, profe, A ver, buen día. muy bien, listo, configurado. Ah, tengo que Hola, activar, ahí profe. está. Ahí sí, ahí, a ver, que hable alguien. Ah, Hola. perfecto. Hola, profe. Buenísimo. ¿Qué tal? Bueno, chicos, quiero comentarles algunas cosas que hemos hecho del campus. Tenemos un quinto docente, que es Federico Hernández, que él decidimos que se encargue tanto de las prácticas de laboratorio como de los problemas obligatorios que tienen que entregar, ¿sí? Este chico hizo un par de videos y los subió anoche. Fíjense, en la solapa Organización General, bueno, él subió un video un poco comentando qué es lo que nosotros esperamos de los problemas obligatorios. Vieron que cada unidad tiene un problema obligatorio que ustedes tienen que entregar en grupo. El primero es el de cinemática, que se va a entregar el 14 de octubre. Ya algunos de ustedes me estuvieron haciendo algunas preguntas y me mandaron algunos mensajes. Pero bueno, ahí, bueno, en la solapa de Organización General tenemos un reglamento de lo que se espera en la entrega, ¿sí? Un poco para que ustedes se ubiquen qué esperamos que entreguen, ¿sí? Un reglamento de entrega de los problemas obligatorios, una explicación de Fede, ¿sí? Una explicación de Fede de lo que se espera. Y yo fíjense que ya había puesto la semana pasada un cronograma de entregas de los problemas obligatorios. El primero es el 14 de octubre. Después, de la solapa de laboratorio, la que decía solapa TP1, la cambiamos ayer y pusimos una solapa que dice algo así de laboratorios. ¿Está bien? Eso también lo va a trabajar Fede. Ahí él subió también un video explicando los laboratorios. Él, eh, Matías me pregunta, a ver, voy a mirar, a ver, ¿qué me estás preguntando, Matías? Eh, ¿Cómo van a ser las autoevaluaciones? Las autoevaluaciones, Matías, son individuales, ¿está bien? Cada unidad tiene una autoevaluación que tiene preguntitas conceptuales, ¿sí? Y problemas de nivel medio, ¿de acuerdo? La primera autoevaluación, que es la de cinemática, ustedes van a tener 4 días para hacerlo, ¿eh? Y creo que también vence el 14 de octubre, o sea, el 10 de octubre se abre la autoevaluación. Ustedes tienen 4 días para pensar creo que 5 preguntas y 5 problemas, o 6 preguntas y 4 problemas. Eh, y ustedes la idea, ¿qué es la idea de esas autoevaluaciones? No hay problema que se consulten entre ustedes las dudas, ¿sí? Pero no, decime cuál es la respuesta tal, sino que ustedes lo piensen, ¿está bien? Que piensen, que miren los libros y que realmente lo resuelvan entendiendo el problema y que pongan la respuesta que consideren adecuada, ¿sí? Pero no copiándose. O sea, apelamos a la responsabilidad de ustedes en el sentido de que, de alguna manera, la autoevaluación, si bien es una nota, no es fundamental. O sea, nosotros con la autoevaluación lo que hacemos es ver cómo van progresando ustedes. Si ustedes se copian, a nosotros nos falsea pensamos que va todo bien y quizás no sea así. Entonces, la idea de la autoevaluación es, ¿qué pedimos nosotros de la autoevaluación? Bueno, pedimos que las hagan. Si las hacen mal, no hay problema, porque si las hacen mal y vemos que hay algunos chicos que tienen muchos errores, bueno, les vamos a dar alguna cosa complementaria para que puedan aprender mejor ese tema. A ver, hay algunas preguntas. Las autoevaluaciones no tienen límite, está bien, no tienen límite de tiempo, o sea, ustedes la pueden abrir
y está abierta, ¿de acuerdo? O sea que quizás lo que sí se puede hacer un único intento. O sea, ustedes no pueden llenar todo, enviar y después volver a corregir. ¿De acuerdo? Lo ideal sería que ustedes miren las preguntas que hay ahí, ¿sí? Y las piensen. Y después cuando tengan todas las respuestas, ahí sí llenan todo. ¿Mm? Matías me pregunta, y es un cuestionario que tenemos que hacer a mano y escanearlo. En la mayoría de los casos las autoevaluaciones son multiple choice. Son multiple choice. ¿De acuerdo? La idea es, de alguna manera, es chequear cómo van aprendiendo ustedes los temas que vamos dando. Fíjense, se puede volver atrás en el cuestionario, sí, no hay problema, se puede volver atrás. De hecho, se puede mirar todo el cuestionario, ¿de acuerdo? Ahora la duda que tengo, me parece que directamente, tengo la duda, pero creo que te muestra todo, me parece, de movida. ¿Mm? Creo que te muestra todo. En todo caso, después lo miro eso, a ver cómo está puesto. Si te muestra la pregunta de a una, o te muestra todas las preguntas una a continuación de otra. ¿Mm? Bueno, y lo que les quería decir también, que en la solapa de laboratorio, bueno, también Federico puso un video explicación de los trabajos de laboratorio. La idea es que él, en el día de hoy, va a mandar unos mensajes por el campus dando más explicaciones. O sea, estén atentos porque hoy Fede va a dar algunas explicaciones adicionales que no llegó a mandar anoche. Lo que seguramente les va a pedir para el martes que viene respecto al laboratorio es que hagan un cuestionario, ¿de acuerdo? Esa entrega del laboratorio es grupal, ¿de acuerdo? Ustedes van a tener algo específico del trabajo del laboratorio 1. Él va en la semana a preparar una explicación del trabajo del laboratorio 1. Va a subir un video también. Pero para la semana que viene, para el martes de la semana que viene, van a tener que contestar unas preguntitas asociadas con el trabajo del laboratorio 1, que después él va a corregir a partir del martes que viene y les va a dar una respuesta. También hemos agregado un problema del trabajo del laboratorio 1, que es un problema de lo que se llama errores, ¿sí? El tema de errores, teoría de la medida, que yo les dije, vayan viendo los videos de teoría de la medida para ir aprendiendo el tema. También va a haber un problema que van a tener que entregar dentro de un par de semanas. Todavía no le pusimos bien la fecha, pero más o menos en 2 semanas van a tener que tener un problema de errores. Esto que les digo parece un montón de cosas que tienen que hacer adicionales, pero no es mucho. Acuérdense, la entrega de problemas y la entrega de trabajo de laboratorio es grupal. Nosotros ya los organizamos en grupos, después las autoevaluaciones son individuales. A ver, Matías me pregunta, el cuestionario, sí, podés escanearlo si querés. Lo ideal sería que lo contestes con la con un programa, con el Word, porque son preguntas. Pero bueno, si no tenés cancha con eso, podés escanearlo. Ustedes piensen que ustedes van a ser ingenieros y en realidad la presentación de los informes que hagan tienen que ser, digamos, profesionales. Y entonces está bueno que empiecen a presentar cosas, tanto los problemas como los cuestionarios, digamos, en formato electrónico. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a seguir con dinámica. A ver, alguien me pregunta, Joaquín me pregunta, ¿las autoevaluaciones van a tener impacto en la aprobación de la cursada? Sí, tienen un impacto. Pero, a ver, en realidad hay una nota general, ¿sí?, de ustedes que tiene que ver con todo el trabajo del campus. ¿Eso qué quiere decir? El trabajo en los foros, preguntas, respuestas en los foros, tiene que ver con las autoevaluaciones, tiene que ver con los trabajos de laboratorio, tiene que ver con las entregas grupales de problemas. Todo eso tiene una nota, que va a tener un peso de un 25% en la nota final. El 75% tiene que ver con los parciales. Acuérdense que tenemos 3 parciales. Es obligatorio aprobar 2 de los 3,
pero el segundo sí o sí, el segundo parcial, que es de cuerpo rígido, tiene que estar aprobado. Obviamente, si ustedes aprueban 2 de 3, van a tener una nota más baja que el que aprueba los 3 parciales, ¿no es cierto? O sea, lo bueno es aprobar todo, pero bueno, para aprobar la cursada necesitan aprobar 2 parciales. Y hay que aprobar el 75% de las actividades propuestas en el campus, ¿de acuerdo? Eso sí, el 75% de las actividades propuestas en el campus tienen que tener planteadas el 50% al menos. O sea, todo esto fija la nota. Si ustedes no hacen nada en el campus, bueno, no van a aprobar la cursada aunque aprueben los parciales. Por eso, de alguna manera, el campus para nosotros es una herramienta que nos sirve para saber cómo ustedes van evolucionando, cómo van avanzando, pero también, de alguna manera, nos sirve para saber cómo están trabajando. Estas materias, física 1, física 2, análisis, lo importante es que ustedes vayan estudiando al día, semana a semana. Walter me pregunta, disculpe, ¿no era participar el 75? Sí, tenés razón, lo dije al revés, ¿no? Participar el 75 y aprobar el 50. Tenés razón, Walter, lo dije al revés, gracias. La segunda evaluación obligatoria de cinemática, ¿esa es la autoevaluación individual? Claro, exactamente. Lo que dice evaluación obligatoria de cinemática es la autoevaluación individual. Sí, sí, sí. Esa vence el 14 de octubre, Sandro. Bueno, ¿alguna pregunta más de las cuestiones organizativas? Bueno, ahí dice cómo venís con cinemática. Sí, ese cuestionario no es obligatorio, pero lo ponemos ahí porque lo teníamos históricamente. También les vamos a subir las respuestas. Está bueno que lo hagan para que ustedes lo... Son preguntas típicas, algunas de parcial, algunas conceptuales. Después, en una semana, 10 días, vamos a subir las respuestas, para que ustedes chequen esas respuestas, de cómo venís como... Ese no lo tienen que entregar, el de cómo venís con cinemática. No hay que entregarlo, no. Bueno, vamos entonces a empezar, vamos a continuar con dinámica. Lo que tenemos que hacer hoy es empezar a ver el tema que nosotros en Física 1 lo llamamos con el nombre de fuerzas variables. Fuerzas variables que vamos a ver 3 fuerzas variables, que son la fuerza gravitatoria, la fuerza que llamamos viscosa y la fuerza del resorte. ¿Por qué es importante este tema? Ustedes en el CBC han resuelto problemas de dinámica donde las fuerzas eran constantes, no cambiaban esencialmente. Habrán hecho alguno de resorte, posiblemente, pero casi todas las fuerzas eran constantes. Ahora nosotros queremos plantear el caso general, el caso en el cual tenemos una fuerza que varía. ¿Varía de qué manera? Bueno, puede variar en el tiempo, como hemos hecho el problema del jugador que pateaba la pelota, pero también puede variar con la posición. Esencialmente, vamos a ver ese tipo de fuerzas. La primera fuerza que queremos presentar es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria fue, bueno, acá hay un listado de problemas que vamos a plantear, que yo se los mandé ayer, no sé si vamos a llegar a hacer todos, pero bueno, lo que no hagamos hoy los vamos a continuar el jueves. Entonces, fuerzas variables, la fuerza gravitatoria, esto está puesto en los videos que les pedí que vean, pero vamos a repasarlo, ¿no? La fuerza gravitatoria fue la primera gran fuerza que se formula, y hubo de alguna manera, dos investigadores que formularon leyes. Uno fue Kepler, que formuló 3 leyes. La primera ley, lo que dice, Kepler lo que hizo es, a partir de observaciones del movimiento de los planetas, hizo todo tipo de cálculos y de medidas, y formuló 3 leyes. La primera ley dice que los planetas tienen órbitas elípticas alrededor del Sol. Una elipse, como ustedes saben, es un círculo deformado. La elipse se caracteriza por tener 2 focos. Y la forma en que se construye la elipse es haciendo que la distancia de uno de los focos más la distancia al otro foco, esa distancia, la suma de esas 2 cosas, es una constante. Entonces, un planeta describe una órbita
que es elíptica. Y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Esa es la primera ley de Kepler. La segunda ley de Kepler es la que indica que la velocidad con que se barre el área, fíjense, por ejemplo, acá tenemos el planeta, acá está en el centro, en el foco está el Sol, acá tenemos un planeta que está girando alrededor del Sol en distintos momentos. Lo que dice la segunda ley es, fíjense, cuando yo, por ejemplo, supongamos que tomo un cierto tiempo, digamos un mes, un mes. En un cierto mes está acá el planeta y en el mes siguiente está acá. Yo puedo definir esto que está en gris acá, que es un área. Lo que formuló Kepler es que la velocidad del área, cómo cambia esa área en el tiempo, es una constante. O lo se puede formular de esta manera: los planetas en su recorrido por la elipse barren áreas iguales en tiempos iguales. ¿Eso qué significa? Hay una parte que el planeta pasa más cerca del Sol. Para que pueda barrer el mismo área que cuando pasa lejos, acá en esta zona, en la zona cercana, tiene que pasar un poco más rápido. Entonces la velocidad del planeta no es constante en una elipse. En la cercanía del Sol pasa más rápido, en la lejanía la velocidad del planeta es menor. Eso es una consecuencia de la segunda ley de Kepler. Ustedes, en todo caso, si tienen dudas, me van preguntando ahí en el chat. A ver, voy a actualizarlo el chat porque siempre tengo problemas. Me queda sin actualizar. Bueno, no hay preguntas. La tercera ley de Kepler, pongo para acá, la tercera ley de Kepler es lo que dice, relaciona el radio medio entre el planeta y el Sol, y el periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Lo que dice la tercera ley es que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es directamente proporcional al cubo de la distancia media con el Sol. O sea, el periodo del cuadrado, fíjense esta ecuación, el periodo del cuadrado es una constante por la distancia media al Sol. ¿De acuerdo? Esa es la tercera ley de Kepler. Bueno, Kepler formuló estas leyes y después hubo un científico, un investigador de renombre mundial que hizo una revolución en la física, que fue Newton. Él, a partir de estas mediciones, formuló lo que llamamos con el nombre de ley de gravitación universal, ¿no? Básicamente lo que dice esta ley es que cuando yo tengo dos masas, se produce entre esas dos masas una fuerza atractiva, que llamamos fuerza gravitatoria. Esa fuerza atractiva está está sobre la recta que une los centros de las masas. Y es de sentido atractivo. Siempre la fuerza gravitatoria es de sentido atractivo. Y bueno, y él lo que hizo es calcular su valor. Vio que la fuerza gravitatoria era proporcional a las masas. Cuando más grande era una masa, más grande era la fuerza gravitatoria. Era inversamente proporcional a la distancia entre las masas al cuadrado. A ver, Teo me pregunta, en la tercera ley, el periodo orbital al cuadrado, en la tercera ley de Kepler, dice, el periodo orbital al cuadrado es proporcional a la distancia media al cubo. Eso es lo que dice la tercera ley de Kepler. Bueno, acá lo que dice la ley de gravitación universal es que la fuerza gravitatoria es proporcional a las masas, ¿sí?, al producto de las masas, dividido la distancia, fíjense, la distancia R12 es la distancia entre las masas, elevado al cuadrado. Eso es lo que dice la ley de gravitación universal. Hay una constante que se llama constante de gravitación universal, es una constante única para todo el universo, cuyo valor es este que tenemos aquí abajo. Fíjense que es una constante muy chiquita, es 6,67 por 10 a la menos 11,
O sea, 10 a la menos 11, ¿qué quiere decir? 0,10 ceros y un 1, ¿no? O sea, es un número muy pequeño, 10 a la menos 11. Por eso, para que la fuerza gravitatoria tenga un valor en Newton aceptable, tenemos que tener una de las masas muy grandes. Por ejemplo, la masa de la Tierra. Fíjense que, por ejemplo, yo tengo masa, la computadora tiene masa, habría una fuerza gravitatoria entre mi computadora y yo, pero es de valor muy pequeño, porque nuestras masas son pequeñas. El valor en Newton de esa fuerza gravitatoria es del orden de, no sé, 10 a la menos 10 Newton. Es una fuerza muy, muy pequeña. Fíjense que acá nosotros escribimos esta expresión como un vector. Fíjense que aquí le agregué la flecha de vector, ¿sí? Y la parte vectorial de esta expresión está dado por esto, que es un versor, o sea que es un vector de módulo 1, que apunta, por ejemplo, en la dirección que une el centro de las masas. Esta es la ley de gravitación universal que ustedes conocen del CBC, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿La vieron en el CBC? ¿O no la vieron? Sí. Sí, Sí, sí. sí. Probablemente no la hayan visto en forma vectorial, ¿no? No la vieron como un vector, pero acuérdense que ustedes vieron el módulo, pero la fuerza es un vector. Entonces la parte vectorial se la damos a este versor. Y este versor es un vector que apunta en la dirección de la fuerza. Bueno, vamos en una UVA 21 no se da. Bueno, yo medio que lo estoy dando casi de cero. Ahora vamos a hacer un par de problemitas simples, que seguramente los que vieron en el CBC ya lo conocen, pero bueno, para todos lo vamos a entender un poco mejor. Bueno, ustedes me van preguntando las dudas que tengan. Bueno, podemos leer esto de aquí. La ley de gravitación universal resultó una revolución, y de alguna manera integra un montón de fenómenos físicos. Por ejemplo, la caída de un cuerpo y el movimiento de los planetas se explican a partir de la ley de gravitación universal. De alguna manera también, a partir de la ley de gravitación universal, se pueden explicar las tres leyes de Kepler. También resuelve el problema del origen de las mareas. En su momento era algo misterioso. Como ustedes saben, el origen de las mareas está asociado al movimiento de la Luna. La Luna es la que produce las mareas. Y también muestra algo que se preguntaba Galileo Galilei 100 años antes, más o menos, un siglo antes, que muestra por qué la aceleración de caída de los cuerpos es independiente de la masa, ¿no? Todo esto se explica a partir de la ley de gravitación universal. Bueno, vamos a encontrar, este es el primer problema que yo les propuse para hacer, la relación entre la gravedad, la masa y el radio del planeta, ¿no? O sea, el peso de un objeto, que habitualmente, como ustedes ya conocen del CBC, se calcula como masa por gravedad, es la fuerza gravitatoria. Es lo mismo, el peso es la fuerza gravitatoria. Entonces, fíjense, para la fuerza gravitatoria en la cercanía de la Tierra tenemos dos fórmulas. Por un lado, el peso, masa por gravedad, pero también tenemos la fórmula que acabamos de obtener. Entonces, nosotros podemos relacionar esas dos fórmulas. Decimos, el peso es la fuerza gravitatoria, o sea, el peso es m por g, pero además, ¿qué es? Es la constante universal por la masa de la Tierra, la masa del objeto, dividido la distancia al cuadrado. Cuando ponemos la distancia al cuadrado, ahí, si el cuerpo está en la superficie de la Tierra, ¿qué vamos a poner como distancia al cuadrado? ¿O cuál es la distancia que vamos a tomar? El radio de la ¿Quién Tierra. me dice? El radio de la Tierra, claro, sí, sí. Porque voy a remarcar de nuevo algo que dije antes. Fíjense que en la expresión de la fuerza gravitatoria, ¿sí?, la distancia es entre los centros de las masas. Entonces, yo tengo un cuerpo que está en la superficie de la Tierra, la distancia entre ese cuerpo y el centro de la Tierra es el radio de la Tierra. Entonces, esto ya seguramente lo han hecho en el CBC, pero para los que vienen de UVA 21 que no lo vieron,
lo hacemos, vamos a poner esta expresión ahora, fíjense, decimos la fuerza gravitatoria en módulo, el módulo de la fuerza gravitatoria, ¿qué es? Es la constante universal G por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, sobre la distancia al cuadrado, o sea, la distancia, dijimos, es el radio de la Tierra. Y además esto es la masa por la gravedad. Entonces, fíjense, de esta relación, fuerza gravitatoria es igual al peso, podemos simplificar la masa y obtenemos la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es la constante universal por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Con los valores que tenemos, de la masa de la Tierra, del radio de la Tierra, y la constante universal, podemos obtener el valor de G. En general nosotros usamos el valor de G como 9,8. A ver, en varios problemas, justo alguien me preguntó en la semana si podía usar 10. Sí, pueden usar 10, lo podemos aproximar a 10. Pero la aceleración de la gravedad es 9,8 aproximadamente, y eso depende del lugar en la Tierra, el lugar de la Tierra en que esté, porque la Tierra no es una esfera perfecta, es una esfera que está achatada, no es una esfera achatada en los polos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense, en los polos, como está achatada, está más cerca, un cuerpo apoyado en el polo está más cerca del centro de la Tierra. Entonces, la gravedad es un poquito más grande. Fíjense, en el polo es 9,83, en el ecuador es 9,78. Así que, bueno, esta es una relación que ustedes ya deben conocer del CBC. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, vamos a hacer otro problemita, que seguramente también lo han visto en el CBC. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, ¿puede ser que el radio de la Tierra estaba elevado a la sexta? Claro, porque fíjate, es 6,4 por 10 a la 6 metros, ¿sí? Es notación científica, 6,4 por 10 a la 6 metros. Fíjate que el radio de la Tierra, no sé si te acordás, más o menos es 6.400 kilómetros. O sea, 6,4 por 10 a la 3, kilómetros. Pero un kilómetro son 1.000 metros. O sea, un kilómetro es 10 a la 3 metros. Esto de notación científica lo conocen bien, ¿no es cierto? Que sí que ¿no que lo conocen? Sí, ¿Sí o no? Sí. Saben notación científica. Bien, perfecto. Bien. O sea, esto está escrito en notación científica. El radio de la Tierra es 6,4 por 10 a la 6 metros. Así como tenemos la constante de gravitación universal, escrita en notación científica, y la masa de la Tierra, fíjense, 5,98 por 10 a la 24 kilos. La masa de la Tierra es una cosa muy gorda. Fíjense con esta fórmula tan simple, si ustedes conocen la masa de un satélite, o la masa de un planeta y su radio, pueden sacar cuánto vale la aceleración de la gravedad para cada planeta. ¿Se dan cuenta? Cada planeta, esta fórmula nos permite aproximadamente sacar la aceleración de la gravedad en cada planeta. Solamente lo que necesitan es la masa del planeta y el radio del planeta. Porque esta G es una constante universal. Bueno, vamos a hacer otro problema. Fíjense, este problema nos relaciona. Cuando yo tengo un satélite natural o artificial, ¿sí? Y asumo que hace una órbita circular, esto en realidad es una suposición bastante fuerte. ¿Por qué? Porque en general los satélites no tienen por qué hacer una órbita circular. ¿Cuál es la órbita más común que haga un satélite o un planeta alrededor de un astro? Elíptica. ¿Cómo tendría que ser la órbita? Elíptica. Elíptica, claro, exactamente. Elíptica, sí. La elipse, la circunferencia es un caso particular de una elipse, cuando los dos focos coinciden. ¿Está bien? La órbita alrededor de la Tierra alrededor del Sol es bastante circular, pero no es exactamente circular. Es una elipse casi circular. Pero bueno, acá estamos suponiendo, vamos a suponer que yo tengo un satélite o un planeta moviéndose alrededor del Sol
o si es el satélite moviéndose alrededor de la Tierra. Por ejemplo, acá yo estoy tomando la Luna, ¿sí? Que es el satélite natural de la Tierra, moviéndose de la Tierra. ¿Mm? Y voy a asumir que tiene una órbita circular. ¿Mm? Entonces, si tiene una órbita circular y la velocidad, como todo el mundo sabe, la velocidad de la Luna no cambia, no es que esté acelerada la Luna, ¿qué tipo de movimiento realiza la Luna alrededor de la Tierra? ¿Cómo le llamamos a ese movimiento? MSU, ¿puede ser? Exactamente, movimiento circular uniforme. Es un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque la Luna tiene una órbita circular, ¿m? Y su velocidad no cambia. Entonces nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, voy a plantear el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la Luna? ¿Qué fuerza actúa sobre la Luna? La fuerza gravitatoria. ¿Hay alguna La fuerza que fuerza actúa sobre la Luna? gravitatoria, La fuerza gravitatoria, claro. Sí. La gravitatoria de la Tierra, ¿Y algo más? de los demás planetas. No, 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 no. no, solo la fuerza Bueno, gravitatoria. podría haber influencia de otros planetas o del Sol, pero vamos a considerar que están tan lejos que no influyen. Entonces, vamos a considerar en primera aproximación que la única fuerza importante que actúa sobre la Luna es la fuerza de atracción con la Tierra. Esa fuerza es la fuerza gravitatoria que ya sabemos, su expresión es esta, ¿no? O sea, la constante universal por la masa de la Tierra, masa de la Luna, sobre la distancia Tierra-Luna al cuadrado. Esa fuerza es una fuerza atractiva. Acá la tenemos dibujada. ¿La ven, chicos? ¿Sí? Esta es la fuerza gravitatoria. Entonces, si yo digo la fuerza gravitatoria, acá la tengo escrita, la fuerza gravitatoria es la única fuerza importante que actúa sobre la Luna, es la masa de la Luna por la constante universal por la masa de la Tierra sobre la distancia al cuadrado, la distancia entre los centros. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, uso la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza gravitatoria es la masa por la aceleración. ¿Pero qué aceleración tiene? Bueno, como ustedes ya me dijeron, si tengo un movimiento circular uniforme, la única aceleración que tengo es de un movimiento circular uniforme, que es la aceleración centrípeta. Es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, acuérdense, de movimiento circular uniforme, la podemos poner como la velocidad dividido, la velocidad al cuadrado dividido el radio. Entonces, fíjense que acá yo tengo una relación entre las masas, el radio y la velocidad. Fíjense que yo puedo simplificar acá la masa de la Luna, este m lo simplifico, simplificamos m, y paso este r multiplicando, y me queda gmt sobre r cuadrado por r. ¿Está bien eso? Bueno, entonces el r se puede simplificar, y entiendo, y saco el cuadrado como raíz, y entonces saco la velocidad de la órbita de la Luna, la velocidad que tiene la Luna, en función del radio. ¿De qué radio? Del radio del movimiento circular, de esta distancia. ¿Sí se entiende? Esto seguramente lo han hecho en el CBC, pero lo repasamos, ¿de acuerdo? A veces se toma en algún ejercicio, en algún examen. Fíjense que esto que hemos hecho para la Luna vale para cualquier satélite artificial o para cualquier satélite de cualquier planeta. O sea, esta relación, la única condición que estamos poniendo adicional acá es que la órbita es circular. Entonces, acá tenemos la relación entre la velocidad orbital y el radio del movimiento circular. Bueno, vamos a encontrar la tercera ley de Kepler. Para eso hacemos lo siguiente, fíjense. Vamos a escribir la misma relación que pusimos antes, pero la escribimos en función de la velocidad angular, en vez de ponerla en función de la velocidad orbital. La aceleración centrípeta la podemos poner como la velocidad angular al cuadrado por el radio.
mm, ¿cómo se calcula si la órbita fuera elíptica? Bueno, eso es más complejo, porque ahí esto de alguna manera excede lo que nosotros estamos dando en Física 1. Se puede calcular, de hecho, bueno, se hace, pero no lo vamos a dar en Física 1. La velocidad angular se puede poner, no sé si se acuerdan, en función del periodo. O sea, 2pi sobre el periodo es la velocidad angular. Entonces acá tenemos la masa sobre 2pi sobre el periodo elevado al cuadrado por el radio. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a despejar el periodo. Acá nos queda periodo al cuadrado, lo pasamos multiplicando al otro miembro, y estas cosas que están multiplicando y dividiendo las vamos a pasar al miembro de la derecha. Si hacemos eso, fíjense, acá nos aparece un r cuadrado, y acá nos aparece un r, y entonces cuando multiplicamos me queda un r cubo, ¿sí? Entonces acá obtenemos la tercera ley de Kepler, que decía que los periodos al cuadrado eran directamente proporcionales al radio de la órbita elevado al cubo. Esta es la tercera ley de Kepler, que se puede calcular fácilmente si uno asume que la órbita es circular. O sea, esto también es válido cuando tenemos una órbita elíptica. No lo estamos haciendo acá. Eso de alguna manera excede lo que nosotros pretendemos aquí que hagan. Esto de alguna manera, para varios de ustedes, estos dos problemas que hicimos son repaso, ¿no es cierto? Esto, bueno, los que hicieron UA21 me estoy enterando que no lo hicieron, pero el resto ya lo conoce todo esto, ¿o no? Díganme ustedes, ¿lo conocen o no lo conocen? Sí, sí. Sí, sí, profe. Sí, sí. Sí. Sí, perfecto, claro. Bueno. Era un poco para que no sea un masazo, dar cosas nuevas de la nada. Ahora sí vamos a hacer algo nuevo. Vamos a hacer algo nuevo. A veces sí, a veces lo toman en finales esto. Estas cosas tan fáciles que son de CBC, a veces entran en los finales. O en algún parcial. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, lo que les propongo hacer ahora es algo totalmente novedoso, que es trabajar con este asunto de las fuerzas variables. ¿De acuerdo? Yo tengo fuerzas variables. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, yo lo que les voy a presentar ahora es algo que es muy, muy importante que empiecen a entender. Si yo les digo una ecuación diferencial, ¿alguna vez escucharon eso? Sí, seguramente que sí, ¿no? Ecuación diferencial, la palabra o el término matemático ecuación diferencial. Ahí Francisco me dice que sí. A ver, ¿alguien se anima a decirme qué es una ecuación diferencial? ¿Alguien sabe eso? Una ecuación ¿Qué es que una parece ecuación diferencial? una variable su derivada. Claro, claro. Nosotros en general lo que hacemos es usar, por ejemplo, lo que hicieron en CBC, usar fuerzas constantes. Entonces calculamos la aceleración como un número, hacemos cuentas. Pero ¿qué ocurre si la fuerza varía? ¿No es cierto? La aceleración o la velocidad va a variar. ¿Está bien? Entonces, en la ecuación de Newton, en vez de tener constantes, voy a tener cosas que varían. Por ejemplo, voy a tener mi incógnita, por ejemplo, supongamos va a ser la velocidad. Y la velocidad va a ser una función del tiempo, o una función de la posición. ¿Está bien? Voy a tener funciones. Y una ecuación diferencial es algo en el cual yo tengo una incógnita, que es una función, pero también tengo su derivada. ¿Sí? Cuando yo tengo una función incógnita y su derivada, voy a decir que es una ecuación diferencial de primer orden, porque está su derivada. Y el tema es cómo resolver eso. En muchas materias que ustedes van a hacer, van a tener que resolver ecuaciones diferenciales. Y yo les voy a presentar aquí la primera forma, la primera ecuación diferencial que vamos a resolver. Vamos a entender cómo se resuelven esas ecuaciones. Bueno, el tema que vamos a hacer, a ustedes les parecerá que es algo que ya vieron, pero no. Ustedes conocen tiro vertical, en el CBC vieron tiro vertical, pero vieron tiro vertical en la cercanía de la Tierra. Cuando ustedes tiran una piedra para arriba, ¿no? La velocidad que uno le da a la piedra no es tan grande, y entonces se elevará algunos metros y volverá.
¿Qué ocurre con la aceleración de la gravedad cuando yo tiro una piedra para arriba? Bueno, más o menos es constante, ¿no es cierto? Ahí es constante. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? Bueno, más o menos 9,8. 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero ¿qué ocurre si yo tiro, no sé, un proyectil, una bala, no sé, un cohete? Bueno, un cohete no, porque tiro un proyectil hacia arriba. Bueno, lo que está pasando, si la velocidad inicial es muy grande, bueno, esto va a subir mucho. Y entonces, ¿qué pasa con la fuerza gravitatoria? La fuerza gravitatoria está cambiando, cambia. A medida que yo me alejo, ¿qué ocurre con la fuerza gravitatoria? ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Qué ocurre? Chica. ¿Será más grande? Disminuye. ¿Será más chica? Disminuye. Se hace más chico. Claramente disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque, claro, la distancia es más grande. Como está en el denominador, disminuye. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es cómo resolver un tiro vertical con una fuerza gravitatoria variable. O sea, cuando la velocidad es muy grande, ¿está bien? Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, hago el diagrama de cuerpo libre. Yo tengo, por ejemplo, acá, vamos a suponer que tengo acá un proyectil que le doy una velocidad muy grande, una velocidad inicial muy grande. Y, bueno, ese proyectil sube, a medida que va subiendo, va disminuyendo su velocidad, porque la fuerza gravitatoria lo frena, pero esa fuerza gravitatoria va cambiando, está variando, ¿sí? Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, yo tengo mi objeto y la única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria. A ver si yo... Ahí está. Este es el diagrama de cuerpo libre a una altura R genérica. La única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria. ¿Está bien? Es la única fuerza que está actuando. Entonces voy a usar un sistema de coordenadas, a ver si creo que lo puse acá, sí. Voy a usar un sistema de coordenadas con un eje que vamos a llamar eje R, lo voy a llamar eje R, es como si fuera el eje X, que va a estar centrado, el eje R tiene su origen en el centro de la Tierra, y es positivo hacia afuera, ¿está bien? Tomamos un eje R con 0 en el centro de la Tierra, y a medida que me voy yendo para afuera, el R va aumentando. Voy a plantear la segunda ley de Newton. Para eso, ¿qué digo? Fuerza gravitatoria es masa por aceleración. Vamos a escribirlo acá, fíjense. Fuerza gravitatoria, ¿cómo la escribo la fuerza gravitatoria? Bueno, acuérdense, es menos mgt por r cuadrado por r versor. ¿Por qué le estoy poniendo un menos acá? A ver, ¿quién me dice por qué le pongo un menos? Por tu sistema de referencia. Por el sistema de coordenadas Perfecto. que elegiste. Por el sistema de coordenadas, claro, muy bien. Yo puse, es como si tomara el eje X. El eje X para arriba, bueno, la fuerza gravitatoria va en contra. Por eso le estoy agregando un signo menos. ¿Se dan cuenta? Le agrego un signo menos por eso. ¿Y eso qué es igual? Es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Bueno, pero la aceleración también va a estar sobre el eje. Entonces voy a sacar la parte vectorial y me voy a quedar con el módulo o con la componente de la fuerza. Fíjense, acá me quedo con la componente de la fuerza. ¿Sí? Esta es la componente de la fuerza. Es la constante G por mt. Fíjense que acá la masa se simplifica. Yo puedo simplificar la masa del objeto, la masa del proyectil. Simplifico acá y acá. Entonces G por mt, la masa de la Tierra, sobre la distancia al cuadrado, es la aceleración. Pero la aceleración es la derivada de la velocidad. ¿Sí? La aceleración es la derivada de la velocidad. Y también la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. Entonces yo acá tengo, fíjense, que la aceleración está cambiando con la posición. O sea, la aceleración, el tiro vertical que ustedes vieron en el CBC, era una constante. La aceleración era 9,8. Acá no, acá va cambiando. La aceleración se da 9,8 en la cercanía a la Tierra. A medida que me voy yendo para arriba, la aceleración va disminuyendo. Entonces, vemos el próximo pasito. Lo que decimos es, esto es una ecuación diferencial que con los cambios de variables adecuados se puede resolver. Ahora vamos a entender cómo se resuelve. Es una ecuación diferencial lineal de primer orden, porque está la derivada primera.
Nosotros lo que vamos a querer hacer acá es obtener la velocidad. Vamos a querer obtener la velocidad. ¿Mm? La velocidad va a ser una función del tiempo, para cualquier posición que dependa del tiempo. Pero ¿cómo vamos a resolver esto? Fíjense, el R es una variable. R es una variable. La velocidad también es una variable. Entonces, vamos a entender en la próxima transparencia un procedimiento para resolver esto. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿A qué apuntamos? ¿Preguntas? No, por ahora no. O sea, sí se entiende, no hay pregunta. Buenísimo. Dale, buenísimo. Bueno, fíjense. Cada ecuación diferencial, ustedes van a aprender que hay una manera de resolverlas. ¿Sí? Hay ciertas recetas para resolver las ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial de la fuerza gravitatoria la vamos a resolver como les voy a mostrar ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, acá yo tenía, la ecuación diferencial para mí va a ser esta parte. Bien, me quiero quedar con esta parte. Lo voy a marcar en negro porque es lo que voy a copiar del otro lado. A ver, vamos a poner acá pluma. La ecuación diferencial que quiero que resolvamos es esta. Esto que estoy marcando acá. ¿Sí? Eso es lo que vamos a poner ahora del otro lado. Presten atención en eso que señalé. Porque es lo que queremos resolver. A ver, voy a poner el puntero de nuevo. Ahí está. A ver, quedó, sí. Bueno. Bueno, fíjense, acá está lo que copié del otro lado, ¿no? Es esto de acá. ¿Lo ven? ¿Está bien eso? Esto es lo que acabo de copiar. Bueno, vamos a hacer el siguiente truco. Es un truco para resolver esta ecuación. Lo que vamos a hacer, acá tengo la derivada de b respecto al tiempo, pero yo también puedo pensar a esta derivada como diferencial de b sobre diferencial de tiempo. El truco que vamos a hacer, que lo van a ver en todos los libros, es multiplicar este término arriba y abajo, fíjense por esto. Lo voy a multiplicar arriba y abajo por diferencial R. ¿Está bien? Ustedes piensen que nosotros en física a las derivadas las tomamos como divisiones de diferenciales. La derivada de b respecto al tiempo es diferencial b sobre diferencial tiempo. Y entonces, lo que hago es escribir arriba y abajo el diferencial R. ¿Por qué hago esto? Ahora van a ver por qué. Lo primero que quiero que ustedes vean es que cuando yo multiplico y divido por algo, no altero la igualdad. O sea, si yo simplifico el de R, fíjense, yo simplifico de R, el diferencial R lo simplifico, ¿qué obtengo? Obtengo dB sobre dt, diferencial B sobre diferencial T. ¿Por qué hago esto? Porque, fíjense, ahora lo que voy a hacer es diferencial R sobre diferencial tiempo, la derivada de R respecto al tiempo, ¿qué es? ¿Qué es la diferencia? Ya está escrito ahí, pero ¿qué es la derivada de R respecto al tiempo? Rapidez. Es la velocidad. Entonces, claro, lo escribo acá. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué hago esto? ¿Para qué sirve esto? Porque lo que voy a hacer ahora, este diferencial R que está acá dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. ¿Y qué voy a hacer después? Al miembro de la izquierda, que tiene un diferencial R, lo voy a integrar. Y al miembro de la derecha, que tiene un B diferencial B, lo voy a integrar. Nosotros, no sé si ustedes prestaron atención, pero la vez pasada hicimos algo parecido cuando hicimos el problema del jugador que pateaba la pelota. ¿Se acuerdan que teníamos la fuerza que dependía del tiempo y era dB sobre diferencial tiempo? Y el diferencial tiempo lo pasamos multiplicando. ¿Se acuerdan de eso? E integramos en el tiempo la fuerza. ¿Por qué integré en el tiempo la fuerza? Porque la fuerza dependía del tiempo. Pero acá la fuerza depende del tiempo. Les hago esta pregunta. ¿La fuerza depende del tiempo? Acá explícitamente depende del tiempo. No, no. No, de la Depende. posición. A ver, en realidad, si uno se pone estricto, sí depende del tiempo, porque R depende del tiempo, ¿sí? Pero no está escrito acá la variable tiempo.
Entonces, con este truco, que es un truco que van a ver en todos los libros, que quizás les cueste entender ahora, esto es una forma especial, este tipo de ecuaciones ustedes se tienen que, como ingenieros, van a resolverlas montones de veces en muchísimas materias. Ustedes, una de las cosas que van a hacer matemáticamente es resolver ecuaciones diferenciales. Y se los damos acá en Física 1 porque tienen que aprender a hacer este tipo de cosas. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a pasar el diferencial R que tenemos acá al miembro de la izquierda, acá. Vamos a hacerlo acá. Y integramos, vamos a integrar, fíjense. Pasé el diferencial R aquí multiplicando, y acá me queda B diferencial B. ¿Está bien? ¿Y ahora qué hago? Ahora integro. Integro con una integral definida entre la posición inicial. A la posición inicial le asocio la velocidad inicial, y a la posición final le asocio la velocidad final. ¿Se dan cuenta? Bueno, si yo les pregunto cuál es la integral de x diferencial x, la integral indefinida, ¿cuál es la integral indefinida de x diferencial x? ¿Ustedes qué me dicen? Análisis 1. X cuadrado sobre 2, claro. Acá en vez de tener x diferencial x, tenemos b diferencial b. Entonces, la integral de b diferencial b es b cuadrado sobre 2. Y lo que hago después es evaluarlo en los extremos, ¿sí? Entonces llego a esto de acá. Pongo velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2. ¿Entienden cómo hice esta cuenta o quieren que la ponga más explícita? Sí, yo lo entendí. ¿La entendieron, chicos? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer acá? Fíjense, acá aparece una integral complicada, pero no es una integral complicada. ¿Por qué? Porque la constante g y la constante mt, la masa de la Tierra, son constantes, salen fuera de la integral. Entonces yo les pregunto, vamos a escribir por acá, espero no hacer lío, pues siempre que me pongo a escribir hago lío después. Yo quiero en la transparencia poner algo resumido, y después me doy cuenta que hay que escribir un poquito más, pero tampoco quiero llenarle de ecuaciones, ¿vieron? Para que ustedes también entiendan. A ver, si yo les pregunto, la integral de x sobre x cuadrado, ¿es una integral difícil de hacer esta? ¿Ustedes qué me dicen? No. No. No, por ¿Cómo se sustitución, ¿no? hace esto? Se hace así, miren. ¿Se acuerdan de esto? Es la integral de x a la menos 2 diferencial x. ¿Y cómo se calcula la integral de x a la menos 2 diferencial x? Te queda 1 sobre x. ¿Cómo? Que te queda 1 sobre x. Porque tenés que Acá sumar lo que 1 veo- al 2. Acuérdense de esta fórmula de las integrales, que ustedes la conocen seguro del CBC, lo han visto. La integral de x a la n diferencial x. ¿A qué era igual la integral de x a la n diferencial x? ¿Se acuerdan de eso? 1 sobre n menos 1. N a la n menos 1. O más. X a la n más 1 era. Acuérdense. ¿Se acuerdan de eso? X a la n más 1. O sea, en la derivada hay que restar, en la integral hay que sumar. ¿Y qué más tengo que poner? X a la n más 1 y qué más. Dividido n más 1. Dividido n más 1. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer acá es esta integral que ya la conocemos de tablas, ¿sí? Donde el n acá es menos 2. En lugar de x tenemos r, pero es lo mismo. Entonces lo que estamos haciendo acá, chicos, es esa integral, donde el n es menos 2. Entonces me queda, si es menos 2, le tengo que sumar 1, queda x a la menos 1 dividido menos 1. ¿De acuerdo? X a la menos 1 dividido menos 1. Fíjense que con este menos me va a quedar directamente r a la menos 1. R a la menos 1, que es 1 sobre r. Que lo voy a evaluar en los extremos. Acá tengo este extremo y acá tengo este extremo. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que acabamos de obtener. Yo tenía una aceleración variable, tenía una fuerza variable, integré y pude obtener la velocidad final,
en función de la velocidad inicial, en función de la posición final, ¿de acuerdo? Esta ecuación que acabamos de obtener es una ecuación muy importante. Yo no sabía cuánto valía la aceleración, pero puedo obtener cuánto vale la velocidad en función del lugar al que se encuentre el objeto. O sea, a medida que va subiendo, la velocidad va disminuyendo. El radio inicial, a ver, ¿cuánto vale el radio inicial? Está buena la pregunta que hace Teo. ¿Cuánto vale, si sale de la superficie de la Tierra, cuánto vale el radio inicial? Es el radio de la Tierra. Es el radio de la Tierra, claro, el radio de la Tierra. Acá yo escribí algunas cosas más, vamos a ver qué puse, que no me acuerdo. La velocidad inicial de la masa, lo que acabamos de obtener es la velocidad inicial de la masa para llegar a una altura r cualquiera. Por ejemplo, yo tengo un objeto que le doy una velocidad de, vamos a ponerle 100 km por hora. Y quiero saber qué velocidad va a tener a 1 kilómetro de altura. Entonces, ¿qué hago? Acá pongo la velocidad 100 km por hora, acá pongo el radio de la Tierra, y acá pongo el radio de la Tierra más 1 kilómetro. Y entonces de acá puedo obtener la velocidad que va a tener a una altura de 1 kilómetro. ¿Está bien? Esta es la fórmula que acabamos de obtener. La velocidad inicial de la masa para llegar a una altura genérica r del centro de la Tierra. Ah, no, eso es otra cosa. Bueno, ahora les digo. Bueno, si yo le doy una cierta velocidad inicial, no sé, supongamos, como decía recién, 100 km por hora, y quiero saber hasta qué altura llega, ¿no? ¿Cuál va a ser la velocidad final ahí? 0. Quiero saber la altura máxima a la que... 0, claro, claro. Entonces, lo que estoy obteniendo con esta fórmula, fíjense, es la altura máxima, la velocidad inicial que le tengo que dar a un objeto para que llegue a una altura determinada. Por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero que llegue a 100 kilómetros de altura, ¿sí? Entonces digo, ¿qué velocidad le tengo que dar? Bueno, le tengo que dar una velocidad inicial que la calculo de acá. Pongo velocidad final 0, pongo velocidad final 0, vamos a tachar ahora esto. Pongo velocidad final 0, y de acá puedo obtener la velocidad que tengo que darle a un objeto para que llegue, por ejemplo, a 100 kilómetros de altura. Acá voy a poner el radio de la Tierra, y acá voy a poner el radio de la Tierra más 100 kilómetros, porque acuérdense, el R está medido desde el centro de la Tierra. ¿Está bien eso? Bueno. Profe, una pregunta. Para que un cuerpo escape... Sí. ¿Los signos no te quedarían cambiados por el menos que estaba ahí arriba? Claro, mira, el signo no te queda cambiado, ¿sabes por qué? Porque cuando vos haces la integral, fíjate, te queda s a la menos 1 dividido menos 1. Este signo menos que tenés acá se cancela con este menos de acá. Esperá que voy a poner el cursor de nuevo. A ver, esperen un cachito. ¿Sí se entiende? O sea, lo que te digo es, vos tenés un signo menos de la fuerza, pero te aparece un signo menos de la integral. Entonces los signos menos se cancelan. Profe, ¿puedo repetir uno de los esa problemas última parte, por favor? Sí, sí, sí. Lo que yo les digo es, esta fórmula sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que sirve es, yo quiero saber qué velocidad inicial le tengo que dar a un objeto para que llegue, digamos, a 500 kilómetros de altura. No, profe, ¿Sí? lo del Entonces, ¿qué digo? Ah, ¿lo del integral? Sí. Lo que te digo es, cuando vos integrás x a la menos 2, te queda x a la menos 2 más 1, que es x a la menos 1. Y acá te queda menos 2 más 1. ¿Menos 2 más 1 cuánto es? Menos 2 más 1, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, ¿está bien? O sea, cuando vos haces la integral, te queda un menos. Con este menos que tenés acá, se te cancela. Y te da positivo. Se te va el menos. Bueno, acá lo que acabamos de obtener es la velocidad que yo le tengo que dar a un objeto para que llegue a una determinada altura. ¿Partiendo de dónde? Del radio de la Tierra, o sea, partiendo de la superficie de la Tierra. Otra cosa que yo les pedí calcular, o era uno de los problemas que quiero resolver,
es lo que se llama velocidad de escape de un planeta. ¿Qué quiere decir la velocidad de escape? La velocidad mínima que le tengo que dar a un objeto para que se vaya y no vuelva nunca más. ¿Sí? Yo a un objeto le puedo dar una velocidad mínima en la cual se va lejos y ya no vuelve. Que se vaya lejos, ¿qué quiere decir? Que la fuerza gravitatoria deje de tener preponderancia. Eso se logra en el infinito, ¿no es cierto? O sea, ¿qué voy a pedir para la velocidad de escape? Voy a pedir que la velocidad sea cero, la velocidad sea cero para una posición final infinita. Entonces, yo lo que voy a decir es, bueno, si quiero que se vaya al infinito, pongo que el R final es infinito, y eso me permite obtener cuál es la velocidad de escape. Es la velocidad mínima que le tengo que dar a un objeto ubicado en la superficie de un planeta para que se vaya y no aparezca nunca más. Entonces, eso me da, tengo que poner R infinito, y esta es la fórmula para obtener la velocidad de escape. A ver, alguien me está preguntando, profe, ¿cómo te quedó la B0R? La B0R la saqué, fíjate, de acá, mira, Eric, lo que dije es, la velocidad final es 0, porque yo quiero ver hasta qué altura máxima llega. Entonces, cuando llega a la altura máxima, la velocidad final es 0. Y de acá despejo, fíjate, el B0. Pasé el 2 multiplicando, el signo lo pasé, le cambié los signos, y pasé el cuadrado como raíz. Eso es lo que acabo de hacer. Eso es para calcular la... Profe, disculpe, ¿le puedo? Sí, ¿quién quiere preguntar? Sí, le quería preguntar algo con respecto a esa parte de la integral, tipo cuando integramos la velocidad quedaría b cuadrado sobre 2. Y no me queda claro por qué quedaría después velocidad en función del tiempo al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Bien, lo voy a escribir acá para que veas. La idea es esta, mira. Vamos a escribirlo acá con el puntero. A ver, tengo unos líos con este coso que no me anda bien. Ahí está. Lo que te digo es... Ah, no, espera, estoy haciendo lío. Ahí. La cuenta... A ver si ahora me... Sí, ahí está. Acá vos tenés... Ya recién vos me dijiste, esto es b cuadrado sobre 2. ¿Sí? B cuadrado sobre 2. Y esto... Voy a usar lo que se llama, calculo que ustedes también lo conocen así, la regla de Barrow, ¿no? Hay que poner acá una rayita, ¿se acuerdan de eso? De análisis. Sí, sí. Ponemos B0 y acá ponemos B de t. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la B cuadrado, ¿sí? Reemplazo la B cuadrado por B de t. Espera que vamos a pasar ahora al cursor de nuevo. No, a ver, ahí está. Reemplazo la B cuadrado por B de t, me queda B de t al cuadrado. Le resto B0 cuadrado. Bueno, y el 2, que está dividiendo en ambos, lo saco de factor común. ¿Se entiende la cuenta ahora? Ah, sí, ya entendí, perfecto, gracias. Bueno, entonces acá... volviendo a lo que estaba explicando recién, yo puedo sacar la velocidad de escape. La velocidad con que un cuerpo, la velocidad mínima que le tengo que dar a un cuerpo, ¿sí? Para que se vaya de un planeta. Por ejemplo, el planeta Tierra, o el Sol, o no sé, el planeta Marte. Si yo le doy esa velocidad, se escapa y no vuelve nunca más. Esto es el problema 3 que yo les di para pensar, o que iba a resolver. Esta es la fórmula para sacar la velocidad de escape. Pero acá lo importante, chicos, no es que se aprendan la fórmula. No es lo importante. Lo importante es que ustedes entiendan la cuenta que hicimos. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, quiero hacer una elaboración un poco más teórica de lo que estamos haciendo aquí. Quiero elaborar más teóricamente lo que estamos haciendo. Miren. Vamos a hacer un resumen para que ustedes entiendan bien qué estamos haciendo. En este resumen, lo que les digo es que la segunda ecuación de Newton nos permite calcular la aceleración. ¿Sí?
nos permite calcular la aceleración. Pero la aceleración, ¿qué es? Es la derivada de la velocidad. Fíjense, ¿no es cierto? La derivada de la velocidad. Yo, por ejemplo, puedo integrar en el tiempo, o puedo integrar en la posición, como hicimos antes. Lo importante es que cuando yo hago la primera integración de la segunda ecuación de Newton, voy a obtener la velocidad. Fíjense, acá lo que hago es, la aceleración es la derivada de la velocidad. Voy a escribir este diferencial de tiempo, lo voy a pasar multiplicando para allá. Y me queda la integral de la aceleración por diferencial de tiempo, es la integral de diferencial b. Pero bueno, la integral de diferencial b es la velocidad directamente, velocidad final menos velocidad inicial. O sea, lo que quiero que ustedes vean aquí es que cuando yo tomo la segunda ecuación de Newton, puedo sacar la aceleración. Si hago la primera integración, saco la velocidad. ¿Y qué voy a sacar si hago la segunda integración? ¿Qué les parece que sacaré? La posición, claro, claro. Esto es lo fundamental de la dinámica. Ustedes en el CBC, de alguna manera, la fórmula de velocidad la calculaban para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? Esencialmente era eso. Pero lo que tienen que entender es que de la segunda ecuación de Newton, cuando hago la primera integración, saco la velocidad. Esa integración la puedo hacer en el tiempo. ¿Sí? Si la aceleración dependiera del tiempo, la hago en el tiempo. En nuestro caso, la aceleración o la fuerza no dependía del tiempo, dependía de la posición. Entonces hicimos un truco y en vez de integrar en el tiempo, integramos en la posición. El truco que hicimos, creo que lo tengo por acá. No, bueno, esto es lo otro que recién decíamos, ¿no? Cuando yo hago la segunda integración, voy a sacar la posición. El truco que hicimos... para la primera integración es el que mostramos antes, ¿no? O sea, multiplicar arriba y abajo por dr, ¿para qué? Porque la aceleración o la fuerza depende de r, ¿no? Esto es lo que acabamos de hacer. Pero lo importante es, en los dos casos, lo importante es que cuando uno tiene la segunda ley de Newton y hace la primera integración, lo que va a obtener es la velocidad. En el caso de la fuerza gravitatoria, obtuvimos esta relación, que me permite sacar la velocidad final en función de la velocidad inicial, la posición inicial y la posición final. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, chicos? Esto lo vamos a seguir avanzando, es algo que es muy importante que ustedes entiendan. No les pido ahora que lo entiendan la cuenta en detalle, pero sí me gustaría que ustedes después... a la tarde, cuando tengan tiempo, mañana, cuando sea, vuelvan a repasar esta cuenta. Porque esta cuenta entender esta cuenta y entender los pasos que estamos haciendo es fundamental para que entiendan lo que hacemos. Segunda ley de Newton permite calcular la aceleración. Hacemos la primera integración y puedo sacar la velocidad. ¿Sí? Aprendimos un montón de cosas matemáticas nuevas, como resolver una ecuación diferencial. Pero también aprendimos cosas físicas en esta parte de la clase. Aprendimos que cuando yo hago la primera integración de la segunda ley de Newton, puedo sacar la velocidad. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar esto a otra fuerza variable. ¿Sí? No sé si andan cansados o me quieren preguntar algo de lo que vimos. Díganme ustedes. Quedaron mudos, los maté con esto. Díganme, bien, Walter me da ánimo, va bien, buenísimo. ¿Sí? Buenísimo, Rodrigo. Bárbaro. Bueno, lo que vamos a presentar ahora, a ver, Eva me pregunta, ¿por qué dijo que dividía en la parte de arriba por dr? Esto, en realidad, fíjate, el truco, de alguna manera... Si yo paso, mira, le contesto a Eva, ¿no? Si yo paso este diferencial de tiempo multiplicando para allá, es un problema, porque yo sé que R depende del tiempo, pero no sé de qué manera depende del tiempo. Entonces, de alguna manera, lo que estoy haciendo es cambiando la variable de integración. Me invento un diferencial R acá, y pongo un diferencial R acá, Eva, ¿sí? ¿Para qué? Para que después este diferencial R, que me quedó acá, lo paso multiplicando. Y entonces integro en R, en vez de integrar en el tiempo.
¿Se entiende, Eva? Eva Vázquez. ¿Me entendiste? Buenísimo. Bárbaro. Joaquín me pregunta, cuando tenemos que utilizar la fuerza gravitatoria como vector y cuando la tenemos que usar como módulo. Bueno, nosotros esencialmente, si bien la fuerza gravitatoria es un vector, vamos a usarlo de tal manera que esté sobre la recta, entonces de alguna manera después usás la componente. ¿No? En la mayoría de los casos vamos a hacer eso. Bueno, vamos a presentar otra fuerza, a ver si es lo que se llama fuerza de rozamiento viscoso. Y los vamos a presentar, seguramente ustedes han visto el video, pudieron ver los videos, ¿no? Que les dije, ¿lo vieron? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Entonces vamos a repasar esos videos, porque acá también tenemos que resolver una ecuación diferencial, que va a ser distinta. O sea, aprendimos a resolver una ecuación diferencial, ahora vamos a hacer otra ecuación diferencial. La fuerza de rozamiento viscoso, la que se llama fuerza de rozamiento viscoso, se ve en distintos casos, ¿no? Un caso típico es el paracaidista, ¿no? Fíjense, acá tenemos un paracaidista de masa 70 kilos que se tira y luego de 10 segundos abre su paracaídas. Después dice, la constante de proporcionalidad de la fuerza viscosa es B igual a 140 kilos por segundo. Este asunto está asociado con que sobre el paracaidista actúa la fuerza pesa que lo acelera hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra. Pero cuando abre su paracaídas, hay una fuerza de frenado. Esa fuerza de frenado es una especie de fuerza de rozamiento con el aire. Pero no se puede usar la fórmula, porque no es cierto, la fórmula mu por normal. Eso vale solamente cuando tenemos una superficie que está rozando. Cuando yo tengo un paracaídas, por ejemplo, la fuerza de rozamiento viscoso es proporcional a la velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando más grande sea la velocidad, más grande es la fuerza. Fíjense que en la fórmula mu dinámico por normal, la fuerza no es proporcional a la velocidad. Acá ustedes piensen que yo tengo un paracaídas. Cuando más grande, piénsenlo intuitivamente, cuando más grande sea la velocidad, más rápido es el frenado, ¿no? Más grande es esa fuerza. Entonces la fuerza de rozamiento viscoso, como está explicado en el video, es una constante por la velocidad, cambiada de signo. ¿Por qué cambiada de signo? Porque la velocidad aquí va hacia abajo, y la fuerza de viscosa va hacia arriba. O sea que entonces la fuerza viscosa tiene sentido contrario. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre acá, yo tengo el peso más la fuerza como vector, es igual a la masa por la aceleración. Pero la fuerza viscosa es una constante por la velocidad. Esa constante tiene un signo negativo, porque se opone a la velocidad. ¿Está bien? Se opone a la velocidad. Entonces, si yo acá escribo lo que es la fuerza viscosa es menos la constante B por la velocidad. Esa constante B depende, ¿de qué depende la constante B? Bueno, depende del tipo de fluido que tengo. Yo puedo tener un fluido como el aire, pero puedo tener un fluido como el agua, o un fluido como el aceite, o la miel. Si yo, por ejemplo, tiro, a ver, vamos, esto intuitivamente. Si yo tiro una bola de acero en miel, ¿cómo es el frenado de la fuerza viscosa ahí? ¿Chico, grande? ¿Cómo les parece a ustedes? Grande. ¿Cómo será la constante B larga ahí, en la miel? Muy grande, o sea. Muy grande, claro, exactamente. Es muy grande, es muy grande, ¿sí? O sea que la constante B depende del líquido o del gas, lo que habitualmente llamamos como fluido. La constante B depende del fluido, pero también depende del mecanismo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paracaídas, ahí el valor B depende de la forma del paracaídas, del tamaño del paracaídas. Cuando más grande sea el paracaídas, mayor va a ser el frenado. ¿Sí? Si tengo un paracaídas... Una consulta. Sí, dale.
Si nosotros tenemos una superficie y en la superficie hay algún líquido, no sé, supongamos miel o un aceite, ¿ahí solo actúa la fuerza de rozamiento o también la fuerza viscosa? La fuerza viscosa es la fuerza de rozamiento, ¿eh? Listo. Por eso se llama fuerza de rozamiento viscoso, ¿está bien? O sea, vos tenés fluidos, todos los fluidos tienen algo de viscosidad, el aire también, ¿eh? Entonces, todos los fluidos tienden a hacer frenar objetos que se están moviendo, ¿eh? Es el rozamiento con el aire lo que estamos tomando acá. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Bueno. El video, a ver, me pregunta, Eva me pregunta, el video que está en el campus, claro, los videos de YouTube, vieron que hay unos videos de YouTube teóricos en la parte dinámica, son esos videos los que yo les dije que si pueden ver para hoy. Bueno, a ver, me pregunta, ¿el MG no será negativo? Bueno, pero depende cómo tomes el sistema de coordenadas. Yo lo tomo, por ejemplo, positivo para abajo acá, yo tomo positivo para abajo, de tal manera que la aceleración es positiva para abajo, entonces el peso va a ser positivo, la fuerza viscosa va a ser negativa. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, fíjense, acá tenemos la masa por la gravedad, que es una fuerza constante, porque estamos suponiendo que estamos cerca de la superficie de la Tierra. Podría tener acá también una fuerza variable, pero bueno, no lo queremos tan complicado. Estamos cerca de la superficie de la Tierra, de tal manera que, no sé, está a unos pocos kilómetros, supongamos que está a 5 kilómetros el paracaidista, 5.000 metros es un montón. Entonces la fuerza gravitatoria no cambia mucho ahí. Y bueno, pero acá tenemos una fuerza variable, ¿ven? Acá tenemos de nuevo el problema de tener una fuerza variable. ¿Por qué es variable? Porque la velocidad cambia. Y esto es la masa por la aceleración. Pero también es la masa por la derivada de la velocidad. ¿Está bien? La derivada de la velocidad. Entonces, acá, de nuevo, tenemos una ecuación diferencial. Distinta a la que vimos antes. Distinta. Tenemos una ecuación diferencial. ¿Por qué decimos que es una ecuación diferencial? Porque yo la velocidad no la conozco. La quiero hallar. Quiero hallar la velocidad. Entonces, tengo la función y tengo su derivada. Tengo la función y tengo su derivada. Esto es lo que llamamos una ecuación diferencial de primer orden. Es la segunda ley de Newton. Lo que vamos a hacer es hacer la primera integral de la segunda ley de Newton. ¿Para qué? Para obtener la velocidad. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo hacemos? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos resolver esta ecuación diferencial. Que esta ecuación diferencial es distinta a la anterior. Es distinta. ¿Por qué decimos que es distinta? Porque en la anterior la fuerza dependía de la posición. Acá la fuerza depende de la velocidad. La fuerza variable depende de la velocidad. Vamos a pasar a la próxima transparencia. No sé si hay alguna pregunta sobre esto que acabo de escribir. ¿Entendieron cómo saqué esta ecuación? ¿Entendieron que esto es una ecuación diferencial? ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque esta B varía y esta B varía. El peso y la fuerza de viscosa, me dice Tamara, tienen signo contrario. Mira, fíjate, la fuerza viscosa tiene signo negativo y el peso tiene signo positivo. Acá lo puse como vectores. O sea, la suma de vectores es igual a la masa por aceleración. ¿Está bien, Tamara? Y acá puse el signo, ya le estoy agregando el signo. Bueno. Claro, Daniel, esto es una ecuación diferencial porque la velocidad no es una constante, la velocidad es una cosa que varía. Fíjense, el paracaidista se tira, ¿no es cierto? Se tira cuando el paracaídas está cerrado. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad aumenta, es una caída libre, ¿no es cierto? Es una caída libre. En el momento que abre el paracaídas, se produce una fuerza de frenado máximo, porque la velocidad es máxima. Y a medida que va frenando, ¿qué pasa con la fuerza viscosa? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Se reduce, perfecto, Teo, se reduce. ¿Por qué? Porque la velocidad va disminuyendo, porque va frenando. ¿Se dan cuenta?
Llega un momento, esto es muy importante, escúchenme esto, y ahora vemos cómo resolvemos esto. Llega un momento en que la fuerza viscosa se reduce tanto que es igual al peso. ¿Sí? Estas dos cosas se hacen iguales. ¿Está bien eso? Estas dos cosas se hacen iguales. Se reduce, o sea, la fuerza viscosa es muy grande. Y después se reduce, y llega un momento que se iguala al peso. ¿Y qué pasa cuando es igual al peso? Díganme ustedes. ¿Qué pasa cuando La aceleración es cero. la aceleración es cero? Muy bien. ¿Y entonces qué decimos de la velocidad? Es constante. Es constante, y ahí Walter dio un dato que no sé dónde lo sacaste, es la velocidad límite o velocidad terminal, claro, exactamente. Todos estos rozamientos viscosos tienen que la velocidad empieza a disminuir hasta que llega un punto que se hace una velocidad constante, una velocidad límite, velocidad terminal. Ahora lo vamos a ver bien. Se los tiro como para que vayan entendiendo cuál va a ser la solución que vamos a tener. Ahora lo vamos a entender bien esto de la velocidad terminal. Si no lo entendieron todos, no hay problema. Ahora lo vamos a entender. Bueno, ahora vamos a hacer esto, miren. Bueno, en vez de poner, acá hice un pequeño cambio, chicos. En vez de poner el peso acá, porque así les sirve para todos los problemas que tienen, y hice un pequeño cambio en esta porque quería hacerlo general. Acá yo había puesto el peso. Pero lo que hice, en vez de poner el peso, puse una fuerza general, una fuerza constante, ¿está bien? Puede ser el peso esto, ¿eh? Esto que está acá. Le hice un pequeño cambio, ¿para qué? Para que la fórmula que les llegamos nosotros les sirva para todo, ¿eh? En lo que hicimos antes, esa F es el peso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar, fíjense, la masa dividiendo. Vamos a pasar, a ver, ¿qué pasa acá que me da bola esto? A ver, quiero pasar la masa dividiendo y quiero poner el cursor. Ahí estamos. Bueno, fíjense, acá tenemos la masa por la aceleración, la masa por la derivada de la velocidad. Vamos a pasar la masa dividiendo. No voy a pasar la masa dividiendo. Voy a pasar, ¿qué hice acá? Pasé el FB. Este FB lo pasé sumando. ¿Está bien? Lo pasé sumando. Me queda la F. Y ahora sí voy a pasar la masa dividiendo. Voy a pasar la masa dividiendo acá y acá. ¿Está bien? ¿Entienden la cuenta que hice? Cambié un poquito, trabajé algebraicamente con la ecuación, un poquito. A ver, esperen que acá me apareció una pantalla que no sé qué es. Ustedes me están escuchando, ¿no? Sí, se lo Bien. No, porque me apareció acá vieron que en las compus a veces aparecen pantallas de la nada, cuando uno usa el internet. A ver, Guadalupe me dice, ¿F sobre M lo reemplazo por la aceleración? No, porque la aceleración no es F sobre M. Fíjate, acá, la aceleración la tenés acá, Guadalupe, ¿ves? O sea, F es una fuerza constante, pero no es la aceleración F sobre M. No, lo que digo es que si fuerza es masa por aceleración y lo tenés dividido por la masa, no las podés cancelar. A eso es lo que me refiero. No, porque esto es una fuerza cualquiera. O sea, lo que yo te estoy diciendo, mira, lo que te digo es que no actúa solamente la fuerza. Aparte de la fuerza, actúa la fuerza de viscosa. Hay dos fuerzas que están actuando acá. Entonces tengo la derivada de la velocidad, tengo una constante acá, tengo la función velocidad, y acá tengo otra constante. La fuerza es una fuerza que en este caso, por ejemplo, es el peso dividido la masa. Sandro, acá no se aparecieron dos cuadraditos, no sé qué quisiste poner. Bueno, vamos a resolver esto. ¿Cómo vamos a resolverlo? Bueno, vamos a resolverlo haciendo la primera integral. ¿Está bien? Vamos a resolverlo haciendo la primera integral. Miren, fíjense, vamos a ver cómo resolvemos. A ver, esperen que me cambie de pantalla, ahí estamos. Vamos a resolver así, miren, yo tengo esta ecuación, ¿sí? Tengo esta ecuación. Voy a escribir la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Para eso paso restando esto, ¿sí? Me queda así. Y ahora paso, saco de factor común m,
y me queda b menos f sobre b. Lo que vamos a hacer, este procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales se llama habitualmente separar variables. Yo voy a separar todo lo que tiene la variable velocidad por un lado y todo lo que tiene la variable tiempo por otro. Ese es el truco. ¿Entendieron matemáticamente lo que hice acá, la cuenta? ¿Esto está claro? Lo que acabo de hacer. Pasé restando, después saqué factor común la b sobre m. Este b me apareció acá. ¿Por qué me apareció acá este b? Porque saqué de factor común un b arriba. Si yo saco un factor común b arriba, me tiene que aparecer un b abajo. O sea, si querés yo pongo b acá y pongo b acá, saco el b de arriba y me queda el b abajo. ¿Por qué hago esto? Porque después vamos a ver en breve, vamos a ver que esto tiene mucho sentido físico, esta constante que tengo acá arriba. Bueno, ¿y ahora qué hago? Fíjense. Voy a mirar y tengo... Daniel me dice, no me queda claro por qué cambiamos la variable p a f. Lo cambié para que sea más general la demostración que estoy haciendo. Pero en el problema que estábamos haciendo, directamente, si vos querés, acá podés poner p. Pero esto te va a servir para cualquier problema. Por ejemplo, hay algún problema que se toman en los ejercicios, que vos te dicen, bueno, que tenés agua y alguien aplica una fuerza. Entonces, no solamente es el peso, vale para cualquier fuerza aplicada, mientras sea constante. No entendí lo que hice con la masa, me dice Sofía. Vamos para atrás, a ver. Acá la masa la pasé dividiendo. Paso dividiendo acá, o si querés divido a ambos miembros por la masa, divido por la masa acá, divido por la masa acá, y acá me queda la masa dividiendo, y acá me queda la masa dividiendo. Y acá no, porque está arriba y abajo. ¿Me entendés? Bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? El truco que vamos a hacer es separar variables. ¿Eso qué quiere decir? Juntar todo lo que tiene velocidad de un lado y todo lo que tiene tiempo de otro. Fíjense, quiero que miren esto. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo. Esto igual está explicado en el video, pero quería volver a escribirlo acá. Miren esto de acá. Miren esto de acá. Y miren esto de acá. Estas dos cosas quiero que miren. Voy a pasar este paréntesis dividiendo. Lo paso dividiendo al otro miembro. Acá me quedó. Y voy a pasar el diferencial de tiempo multiplicando. ¿Se dan cuenta? Vamos a escribir de nuevo acá. ¿Sí? Pasé el diferencial de tiempo multiplicando. O sea, ¿qué hice? Separé variables. Escribí todo lo que tiene velocidad de un lado y todo lo que tiene tiempo. En realidad no hay nada que tenga tiempo acá. Estos son constantes. ¿Y qué hago después? Voy a integrar en los dos miembros. Integro en este miembro, integro en este miembro. Cuando hago la integral, tengo que integrar esto. Y acá cuando hago la integral de una constante, si yo les digo la integral de una constante por diferencial x, ¿cuánto vale la integral de una constante? X. Claro, fíjense, acá lo estamos escribiendo, lo voy a escribir de nuevo, lo voy a pasar a pluma. Fíjense, acá tenemos esta constante, la integral de esto lo escribí acá. El miembro de la derecha está acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este es el miembro de la derecha. O sea, el b y el m son números, salen fuera de la integral. La integral de diferencial de tiempo es el tiempo, evaluado en 0 y evaluado en t. O sea, directamente es el tiempo. ¿Sí? Ahora vemos cómo resolvemos la otra parte, el miembro de la izquierda. ¿Pero entendieron el miembro de la derecha, cómo llegamos a esto? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. No, no entendí, profe, ¿puede explicar de vuelta? Claro, lo que te estoy diciendo es, si yo tengo, por ejemplo, la integral de menos 2 diferencial x. ¿Cuánto vale la integral de menos 2 diferencial x? Decime vos. Menos 2x. Menos 2x. Bueno, acá tenés la integral de menos 2 diferencial tiempo. ¿Sí?
O sea que es menos 2, se supone que a esto le llamé 2, menos 2 por el tiempo. ¿Entendiste? Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Está bueno, chicos, que me hagan estas preguntas, porque seguramente, si alguno tiene la duda, son varios los que tienen la duda. Entonces está bueno que me vayan preguntando las dudas que tienen. Bueno, acá tenemos que integrar algo que es una integral fácil, porque acá tenemos la variable, es como, el b es como si fuera la x, ¿está bien? El b es la x. Entonces lo que vamos a hacer, no sé si se recuerdan, es uno de los métodos de integración, es el método de sustitución. Voy a llamar a todo esto que está acá abajo, lo voy a llamar, por ejemplo, con el nombre de u. U es todo lo que está ahí abajo. Y después, ¿qué hago? El método de sustitución era hallar el diferencial u. El diferencial u es la derivada de esto respecto de b, multiplicado por diferencial b. La derivada de esto respecto de b, bueno, acá tengo la derivada de b respecto de b es 1, y la derivada de una constante respecto de b es 0. O sea que diferencial u es lo mismo que diferencial b. ¿Se acuerdan esto del método de sustitución? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y entonces ahora me queda la integral de diferencial x sobre x, o la integral de diferencial u sobre u. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre u? Acá se usa la fórmula aquella x a la n más 1, me da 0, 0 sobre 0. La integral de 1 sobre u es el logaritmo natural de u. ¿Se acuerdan de eso? El logaritmo natural de u. La integral de dx sobre x es el logaritmo natural de x. ¿Sí? A ver, Eric me pregunta de dónde salió que du es igual a db. Esto sale de usar, vamos a escribirlo, de método de sustitución. Repasen eso. Cuando yo tenía, por ejemplo, vamos a escribirlo para que a ustedes les sea más fácil, vamos a escribirlo así. Si yo tenía, a ver, tengo que u, a ver si se acuerdan de esto, es una función de x, ¿no es cierto? Esto voy a usar la notación que se usa en análisis 1, para que ustedes recuerden. Si u es una función de x, ¿no es cierto? Yo quiero usar el método de sustitución. ¿Se acuerdan de esto? A ver si lo vieron así en análisis 1, porque yo en análisis 1 lo vi así, pero capaz que cambiaron. Creo que no. Diferencial u es... ¿qué iba acá? Díganme ustedes. La derivada de f de x. F derivada. F, la derivada, que en análisis 1, a ver, ¿se escribe así, f' o no? ¿Lo escriben así los análisis? Los matemáticos le encanta poner f' a las derivadas. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá, chicos. O sea, en vez de tener x, tenemos b. ¿Sí? En vez de tener x, tenemos b. Esperen que acá hice lío con... A ver, voy a poner el cursor de nuevo. En vez de tener x, tenemos b. Entonces, yo tengo que derivar esto respecto de b corta, ¿no? No b larga, respecto de b corta. Esto es una constante, la derivada de una constante es 0. La derivada de b respecto de b es 1. O sea que f' vale 1. No me acuerdo quién preguntó, creo que era Walter, ¿puede ser? ¿Me entendiste, Walter? ¿O no era Walter el que preguntó? A ver, vamos a mirar acá. Ah, Eric preguntó, perfecto. ¿Entendiste? Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces fíjense, volvemos al método de sustitución, ¿no es cierto? Entonces la integral de 1 sobre u es logaritmo de u, esto es de análisis 1. Walter tenía una duda también, a ver de qué era la duda de Walter, porque capaz que no, me la comí. Vamos a mirar para arriba, a ver, Walter. ¿Dónde estás? ¿No la querés poner? Algo que no entiendo, que entiendo por qué lo hacemos, pero no me queda claro por qué es matemático correcto eso de integrar ambos lados, pero con variables y límites de integración distintos. ¿Se sigue manteniendo la igualdad? Sí, porque yo lo que hago es... Walter, me estás preguntando sobre esto, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver de nuevo acá el chat.
un poco larga, dice Walter. Vos me estás preguntando si es válido esto. Sí, porque yo pongo acá, a tiempo igual a 0, el objeto tiene una velocidad inicial. A tiempo igual a t tiene una velocidad final. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora me queda el logaritmo de u. El u lo reemplazo por lo que vale. El u era, uy, perdón que acá el u es b menos f sobre b. Lo tengo que evaluar en los límites. Este límite y este límite. Evalúo en este límite, evalúo en este límite, y de esa manera saco la integral. ¿Qué es lo que acabo de obtener? La primera integral. ¿Está bien? La primera integral de la segunda ley de Newton me permite obtener la velocidad. ¿Y ahora qué hago? Voy a despejar. Voy a despejar. Despejo y obtengo esto. ¿Sí? Esta cuenta no la desarrollo tanto ahora, chicos. En todo caso, vean, hay que despejar la velocidad final. Ustedes despejen esto, en el video está explicado también. Me gustaría más discutir físicamente qué es lo que estamos obteniendo. Y voy acá a distribuir esto, y termino obteniendo que la velocidad final tiene esta forma. Donde acá tengo una solución, que es una solución muy conocida. En muchos problemas de la física ocurre esto. Una exponencial con un exponente negativo. O sea, la velocidad tiene una forma de tal manera que es una exponencial decreciente. Si yo les pregunto cómo se grafica e a la menos x, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cómo graficamos e a la menos x? Vamos a graficarlo por acá. A ver. Vamos a graficar e a la menos x. ¿Se acuerdan cómo es el gráfico de e a la menos x? Es una función, claro, es una función que tiende a 0. Esto sería e a la menos x. Tiende a 0 para x tendiendo a infinito. Bueno, acá tenemos algo parecido. Muchas ramas o muchos problemas físicos tienen este tipo de solución, una exponencial decreciente. ¿Esto qué quiere decir? Que a tiempos muy grandes vamos a tender a un valor límite. Esto es lo que estábamos explicando, lo que estamos explicando antes, cuando ocurría que la fuerza viscosa se equiparaba con el peso, ¿no? O aquí sería la fuerza viscosa se equipara con la fuerza F. Para tiempos muy grandes, se obtiene una velocidad límite. Esa es la idea. Ahora la pregunta es, ¿qué significa tiempos muy grandes? O sea, ¿qué es un segundo, una hora, un mes, un año, un siglo? Entonces acá tiene mucho peso una variable que está acá en el exponente, ¿sí? En el exponente, a ver, vamos. Esto que está acá, en el exponente, es muy importante. Es tan importante que recibe un nombre. A la constante m sobre b se lo llama tiempo característico del proceso. ¿Está bien? Tiempo característico del proceso. ¿Qué quiere decir tiempo característico del proceso? Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el tiempo característico del proceso de un semáforo en color verde, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuánto tiempo está un semáforo en color verde? Más o menos. En un semáforo de una calle, les digo, Sí, supongamos 60 segundos. El tiempo característico del semáforo en amarillo. 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, claro. El tiempo, no sé, el tiempo característico de la vida de un ser humano. ¿Cuánto es? Bueno, depende, pero el promedio, no sé, supongamos que será 70 años. El tiempo característico, ¿no? Hay otros que tienen más, otros que tienen menos. El tiempo característico de un perro, no sé, 12 años, 15 años. O sea, hay distintas variables físicas que tienen distintos tipos característicos. En este caso, la constante m sobre b define el tiempo característico del proceso. ¿Y qué quiere decir el tiempo característico del proceso? Bueno, es el tiempo que tarda el proceso
me define una cierta cantidad de segundos, o de minutos, o de horas. Por ejemplo, si el tiempo característico para la caída de un paracaidista fuera 3 horas, se murió el tipo, porque hasta que reaccione el paracaídas, se estrelló contra el piso. El tiempo característico, en el caso de un paracaidista, para que frene rápidamente, tiene que ser segundos, ¿se dan cuenta? Entonces la constante m sobre b es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera me define qué significa infinito. El infinito es un número abstracto en matemática y significa infinito, un número terriblemente grande. Pero en física, un infinito no significa un número terriblemente grande. Si la constante m sobre b, por ejemplo, m sobre b, me da 2 segundos, cuando uno toma 5 veces el tiempo característico, se alcanzó la velocidad límite. Básicamente es eso. Eso es lo que significa el tiempo característico. Vamos a ver algunos gráficos ahora. Por ejemplo, acá tenemos un objeto que parte de velocidad cero, acelerado, que no es el caso del paracaidista, ¿no? El paracaidista tiene velocidad, pero aquel objeto parte de velocidad cero. Y se empieza a acelerar y empieza a actuar la fuerza de frenado hasta llegar a una velocidad límite. Entonces, fíjense, cuando uno toma 3 veces o 4 veces el tiempo característico, se alcanza la velocidad límite. Acá tenemos otro ejemplo, esto lo hice con algunos problemas de la guía. Tenemos un caso en el cual el cuerpo inicialmente tiene una velocidad grande, y a medida que va avanzando el tiempo empieza a disminuir. Este sería el caso del paracaidista, ¿no? Hasta que alcance una velocidad límite. Acá tenemos otro caso en el cual tenemos una velocidad inicial y se alcanza la velocidad límite por abajo. Pero lo importante es que el tiempo característico me define un orden de magnitud de tiempos. Para el caso del paracaídas, el tiempo característico será, supongamos, 2 segundos, de tal manera que digamos, en 10 segundos se alcanza la velocidad límite. Fíjense que la velocidad límite, como decíamos antes, era, volviendo al caso del paracaidista, cuando la fuerza es el peso, m por g, y la velocidad límite coincide con la fuerza viscosa. Entonces, por ejemplo, de acá yo puedo sacar cuál es la velocidad límite para el paracaidista, para el problema que estamos planteando. La velocidad límite directamente es el peso del paracaidista sobre la velocidad, sobre la constante b. En este caso me da 4,9 metros por segundo para el problema que estábamos haciendo. ¿Entendieron cómo saqué la velocidad límite acá? ¿Esto se entiende? La velocidad límite se obtiene cuando la aceleración final es 0. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando la fuerza aplicada es igual a la fuerza viscosa. Y ahí de esa manera se obtiene la velocidad límite. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? El m sobre b, o el b sobre m, es el tiempo característico, o 1 sobre el tiempo característico. Es lo mismo. En un caso lo tenés en el denominador, en otro caso tenés en el numerador. Para el caso del paracaidista, vamos a estudiar, hay que dividirlo en 2, el proceso, porque primero el paracaidista se cae sin paracaídas durante, creo que 10 segundos, el paracaidista se va acelerando, y después de 10 segundos se abre el paracaídas. Entonces, en la primera parte, el paracaidista tiene una caída libre. Su velocidad final es 98 metros sobre segundo. A partir de los 10 segundos, se abre el paracaídas, y empieza el proceso de frenado, ¿sí? La solución de la velocidad tiene esta expresión, es la que acabamos de mostrar. La velocidad inicial es 98 metros sobre segundo, y el tiempo característico es m sobre b. La masa del paracaídas es 70 kilos, la constante b es 140 kilos sobre segundo. Si hacemos esta cuenta, vemos que el tiempo característico es medio segundo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, me da una idea de cuánto va a tardar en frenar. Si yo tomo 5 veces o 4 veces el tiempo característico,
ahí se alcanza la velocidad límite. ¿La velocidad límite cuál era? ¿Qué habíamos dicho recién? La velocidad límite era 4,9 metros por segundo. ¿Mm? Si yo grafico esto, fíjense, si yo grafico esto, tengo la primera parte donde la velocidad aumenta en el tiempo en la caída libre, es una línea recta hasta llegar a 98 metros sobre segundo. Y después, ¿qué ocurre? Empieza el frenado. El frenado, que es un frenado muy brusco, ¿sí? Frena rápidamente. Acá tenemos una exponencial decreciente que llega al valor límite, la velocidad límite. La velocidad límite es 4,9 metros por segundo. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Entendieron cómo resolvimos esta ecuación diferencial? ¿Entendieron el problema? Bueno, en realidad se puede tomar, cuando vos tenés una exponencial, la solución es asintótica, nunca llega a tocar la asíntota. Cuando está muy cerca, dice, bueno, ¿qué tan cerca la podemos tomar? Bueno, si tomás 4 veces o 5 veces el tiempo característico, más o menos llegás a tener la velocidad límite. Le contesto a Lautaro con el siguiente gráfico. Lautaro, mira, fíjate este gráfico de acá. Mira, acá está representado cómo cambia la velocidad con el tiempo característico. Si yo tomo un tiempo característico, por ejemplo, en este caso tomara 0,5 segundos, la velocidad cambió un 63%. Si tomo 2 veces, está bastante más cerca. Si tomo 3 veces, todavía más cerca. Si tomo 4 veces, fíjate que prácticamente alcancé la velocidad límite. Acordate que esto es un revés matemático y esta asíntota nunca toca la función. Si tomo 5 veces, me aseguro que estoy prácticamente, físicamente por lo menos, en la velocidad límite. ¿Se entiende, Lautaro? Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? En un problema de este estilo, desplegar el paracaídas significa que se abre en el instante sin demora. Claro, claro, claro. Sí, 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 Walter. Bien. ¿Preguntas? Profe, Sí. en la fórmula que está abajo de donde dice terminal velocity, está V igual a V por T, 1 menos C a la cuánto. ¿En cuál decís? ¿Al final? No, en el gráfico, en el gráfico. ¿Acá? No. Ah, es E a la menos T sobre tau. Tau sería el tiempo característico. Es una letra griega. ¿Sí? Es esta que está acá. ¿Está bien? Sí. Macarena, no entendí muy bien qué sería la velocidad límite. La velocidad límite es la velocidad que termina obteniendo el paracaidista. La velocidad límite se obtiene cuando la fuerza que lo impulsa se compensa con la fuerza viscosa. En este caso, la fuerza que lo impulsa es la fuerza peso. ¿Sí? Cuando se compensan, ¿qué quiere decir? Que estas dos fuerzas son iguales. Y de acá puedo sacar, como la fuerza viscosa es la constante V por la velocidad, de acá puedo sacar la velocidad límite. Es la velocidad final, si querés. En este tipo de ejercicios de fuerza viscosa, vos tenés que, por ejemplo, en el caso del paracaidista, él viene con mucha velocidad, con 98 metros sobre segundo. Fíjate, vamos a ver este gráfico. Tiene mucha velocidad, empieza a actuar el paracaídas. Al comienzo la fuerza viscosa es muy grande. ¿Por qué? Porque la velocidad es grande. Eso hace que frene muy rápidamente. ¿Sí? Frena muy rápidamente y después de un cierto tiempo alcanza la velocidad límite. La velocidad límite es, en este caso, 4,9 metros sobre segundo. ¿Mm? Y con esa velocidad, claro, con esa velocidad llega al piso. Claro, claro. Con esa velocidad llega al piso. Sí, sí. Francisco me dice, ¿puede explicar rápidamente el último ejemplo, por favor? Es el del paracaidista. Lo que comenté es que en la primera parte, fíjate, la velocidad crece linealmente en el tiempo porque tenemos una caída libre. ¿Está bien? Hasta llegar
un momento en el cual se abre el paracaídas. Y cuando abre el paracaídas, empieza a frenar. Frena bruscamente, la fuerza viscosa es muy grande al comienzo porque la velocidad es grande, y después cada vez se hace más chica la fuerza viscosa. Llega un punto en el cual la fuerza viscosa se equipara con el peso, y entonces se alcanza la velocidad límite. ¿Sí? La velocidad límite, claro, es constante. Sí, sí, sí. Cuando se alcanza la velocidad límite, se queda constante, no cambia. Esa es la solución del problema. ¿Mm? Bien. ¿Qué otra pregunta tienen? La velocidad límite sería una cota superior o, claro, es una cota inferior en este caso, porque la velocidad viene por arriba. En este caso es una cota inferior la velocidad límite. La siguiente, ¿cuál? ¿La anterior decís esta? Me preguntás, Josué. Claro, la velocidad límite, Francisco, la podés calcular cuando, como el tiempo característico es 0,5, lo que les propongo es, pongan ese tiempo característico y calculen para 2 segundos, para 3 segundos, para 4 segundos, ¿sí? Y van a ver que la velocidad límite no cambia mucho. Después Agustina me pregunta, ¿la velocidad inicial no sería 0? No, porque la velocidad inicial es cuando empieza este movimiento. En este movimiento, cuando abre el paracaídas, el hombre viene con velocidad, porque está en una caída libre. La velocidad inicial es la velocidad final de la caída libre, o sea, está en 98, Agustina. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, no sé si tienen más dudas. Igual esto lo vamos a seguir viendo en prácticas, no hoy. Creo que Mario va a hacer otras cosas hoy, pero ya lo vamos a seguir viendo. Lo importante es que lo vayan entendiendo. ¿Mm? El tiempo característico es una idea de orden de magnitud de tiempos, de cuánto tardan los procesos. O sea, el tiempo característico es muy importante en muchos procesos físicos. No es lo mismo tener un tiempo característico de 1 segundo que el tiempo característico de 1 hora. Si vos tenés un tiempo característico de 1 segundo, eso significa que el proceso, más o menos, en 4 veces el tiempo característico, o sea, en 4 segundos, ya terminó. Si es de 1 hora, va a ser 4 horas. Si es de 1 año, va a ser 4 años. ¿Mm? ¿Sí? Mira, Francisco, ecuaciones diferenciales van a ir aprendiendo. De hecho, no me acuerdo ahora si está en álgebra o en análisis 2. Ustedes están cursando las 2 materias, ¿no? Análisis 2 y álgebra. Entiendo. Se da en forma matemática ecuaciones diferenciales. Y es uno de los temas matemáticos importantes que tienen que aprender. O sea, yo coincido que aunque no es un tema simple, pero de alguna manera está bueno que ustedes entiendan qué cuenta hice yo para resolver la ecuación diferencial. En análisis 2 se ve, perfecto. Análisis 2 van a ver ecuaciones diferenciales en la unidad 6, dice Tomás. Perfecto, buenísimo. La clase que viene vamos a dar fuerza del resorte y lo que se llama con el nombre de movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Bueno, si les parece bien, vamos a dejar aquí hoy. Y acuérdense que ahora en breve empieza Mario. Así que bueno, seguimos charlando. Nos vemos entonces. Vale, profe, gracias, chao. Gracias por la clase, chao. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, nos vemos.